Buenos días. Vamos entonces a comenzar esta sesión sobre el sistema cardiovascular con anatomía del corazón y grandes vasos. Entonces, partimos de lo que sabemos desde bachillerato, lo que es la circulación mayor y la circulación menor. Tenemos que el corazón tiene 4 cavidades, que son las 2 aurículas y los 2 ventrículos. Y nuestra sangre, que viene de todo el cuerpo, llega, nuestra sangre que viene de todo el cuerpo llega al corazón, sale luego a los pulmones, donde es oxigenada, regresa y luego vuelve a salir ya oxigenada para ser distribuida en todo el cuerpo. Recordar que entonces la sangre, cuando llega a cada uno de nuestros tejidos, llega, vamos a decir, por aquí, por la arteria, y cada vez se van haciendo más pequeñitas las arterias hasta que se convierten en capilares. Estos capilares son, que los vamos a ver mejor descritos en la última clase, son unas arterias muy pequeñitas, como unas arterias muy pequeñitas, vasos sanguíneos, que solamente ya tienen una sola capa y eso permite que ellos puedan entregar el oxígeno a los tejidos. Luego, posteriormente, esta sangre, entonces ahora se regresa por las venas. Igualmente, parte de este líquido no llega a regresarse por las venas, sino que lo hace a través de los vasos linfáticos. Igualmente, después, cuando llega a los pulmones, entonces sucede que el caso contrario. Se oxigena, suelta el oxígeno y recoge el dióxido de carbono. Aquí tenemos un esquema bastante resumido, lo que en resumen, valga la redundancia, se hace el cuerpo humano. Si vemos cómo el corazón distribuye la sangre por los diferentes tejidos. Vemos como aquí, aquí a nivel del sistema digestivo, Ahí en el video también. a través de lo que es Ahí no la vemos. No, me también. a través del sistema digestivo, lo que sucede es que entrega lo que es recoge la glucosa para entonces poderla distribuir a lo que es el hígado y a lo que es los otros órganos. Igualmente pasa por lo que es los riñones, donde deja el material de desecho, como es la urea, etcétera. Igualmente pasa por todos los tejidos como tal, como ya hemos hablado, para entregar el oxígeno y esta glucosa que ha recogido en el sistema digestivo. E igualmente pasa por los pulmones para hacer el intercambio, para recoger el oxígeno cuando ya se ha desoxigenado pasando por todos los tejidos. Vuelve a recoger el oxígeno y allí vuelve el ciclo. Algo bastante esquemático, algo bastante resumido. Bueno, entonces en cuanto a la anatomía del corazón, voy a hacer algo resumido y esquemático, solamente a manera de poder hacer entender la anatomía de él. La anatomía más específica, bueno, ya es algo que podemos buscar en los libros, pero mi idea siempre es que puedan entender a cabalidad esta anatomía. Entonces, primeramente, lo que debemos recordar, que debemos saber, es que el corazón no es un órgano que está en el lado izquierdo del tórax. Él está en el centro del tórax, lo único es que la punta de él está dirigida hacia la izquierda. Entonces, no solamente está dirigida hacia la izquierda,
como vemos aquí, sino que está dirigida hacia abajo. Y entonces igualmente está dirigida hacia adelante. Entonces el libro nos va a decir que él tiene una dirección de, vamos a decir, en 3 direcciones. Entonces, dirigido hacia la izquierda, hacia abajo y hacia adelante. Vamos a decir, esta es la base del corazón, porque esto entonces tiene forma de pirámide, y entonces su punta está dirigida, como ya he dicho varias veces, hacia abajo, hacia adelante y hacia la izquierda. Entonces, como buena pirámide, él tiene sus 4 caras. Algunos libros describen 3 caras solamente, otros describen 4. Pero bueno, vamos a tomar que son 4. Entonces tenemos una cara inferior, una cara, vamos a decir, lateral derecha, una lateral izquierda. Tenemos una cara anterior. Tenemos una cara anterior, pero no tenemos cara posterior. La cara posterior, que sería allá la que nos está señalando esto como base, la base del corazón por donde van a entrar y salir los grandes vasos sanguíneos. Y tenemos la cara inferior o diafragmática. Igual las caras laterales nos da más que todo con lo que es el pulmón. Bueno, entonces como les comentaba, el corazón está en el centro del tórax, entre los 2 pulmones, dirigido hacia la izquierda. Esta zona donde él está es lo que llamamos mediastino. El mediastino es un espacio virtual. Un espacio virtual en anatomía es un espacio en el que no existe a menos que esté contenido algo. Un espacio virtual en anatomía es un espacio que no existe a menos que esté contenido algo, como por ejemplo el espacio pleural. Mientras no haya líquido pleural, no existe. E igual en el mediastino, si el corazón no existiera, estuvieran los 2 pulmones fácilmente llenando toda esa cavidad. Pero entonces está el corazón y con los grandes vasos, y entonces es parte de del contenido de lo que llamamos el mediastino. Aquí tenemos entonces el corazón posicionado en lo que es el mediastino. Lo vemos aquí cubierto de pericardio encima de lo que es el diafragma. Entonces vemos cómo su cara inferior está en contacto completamente con el diafragma. Su cara izquierda, contacto con lo que es el pulmón izquierdo, y su cara derecha con el pulmón derecho. Sin embargo, como les decía, hay libros que van a encontrar que tienen nada más una cara lateral hacia izquierda, pero esta cara anterior abarca hasta este borde aquí, que abarca completamente, y entonces solamente tendríamos cara inferior, cara anterior y cara lateral izquierda, por si lo llegan a conseguir en algunos otros libros así. Igualmente aquí ya tenemos retirado el pericardio, y entonces lo vemos más a profundidad. Vemos como la parte de los ventrículos, el ventrículo derecho es el que se vería más en la cara anterior, y la aurícula derecha, aquí llegando la cava y aquí saliendo lo que es la aorta. Entonces aquí tenemos una disección, vamos a decir, aparte una vista desde la izquierda, perdón, levantado el corazón, y entonces vemos sobre todo lo que nos llama la atención es estas venitas aquí, que es la vena coronaria principal, que recoge la sangre que se distribuye dentro del corazón para la oxigenación de él, y que drena en la aurícula derecha, que vamos a ver más adelante. Aquí vemos entonces lo que es la aorta y las cavas. Entonces aquí en otro dibujo un poco más esquemático, cuando vemos al corazón de frente, entonces vamos a ver su cara anterior. Si hiciéramos una disección, nos vamos a dar cuenta que
abarca más que todo lo que es si abriéramos aquí el corazón, en la cara anterior abarca más que todo el ventrículo izquierdo, el ventrículo derecho, perdón, el ventrículo derecho y la aurícula derecha. Si vemos esto aquí, que es una de las arterias de las que vamos a hablar más adelante, la arteria interventricular anterior, es porque ella va por encima del tabique interventricular. Quiere decir que entonces el tabique interventricular nos va a dividir ventrículo derecho e izquierdo y vemos que entonces el derecho se va a ver mucho más que el izquierdo. Aquí vemos la aorta, la arteria pulmonar de las que vamos a hablar un poquito más adelante. Igual aquí, cara inferior del corazón. Igualmente vamos a ver lo que es el ventrículo derecho y ventrículo izquierdo. Cara inferior o cara diafragmática del corazón. Esto es muy importante. Vemos igualmente lo que es la interventricular posterior o interventricular inferior, que va a venir siendo rama de lo que es la coronaria derecha. Aquí igualmente en la base vemos la distribución de los grandes vasos, vemos cómo están llegando las venas cavas a la aurícula derecha, la aorta que está saliendo del ventrículo izquierdo, la arteria pulmonar o tronco pulmonar que está saliendo del ventrículo derecho y del ventrículo derecho y a la aurícula izquierda que están llegando las venas pulmonares. Eso sería la vista de la base del corazón. Entonces, si nosotros al corazón hacemos un corte retirando lo que son las aurículas, entonces nos vamos a dar cuenta de que se van a ver completamente lo que son las válvulas pulmonares, las válvulas cardíacas. Entonces vamos a ver la distribución, que tenemos dos válvulas que son lo que llamamos válvulas sigmoideas y las dos válvulas auriculoventriculares. En este caso, esta es la distribución que sería vamos a decir, a este nivel estaban las aurículas. Entonces, esta sería la válvula auriculoventricular derecha, que era la entrada desde la aurícula derecha al ventrículo izquierdo. Igualmente, aquí estaría la aurícula izquierda, y esto sería la entrada desde la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo. Aurícula derecha al ventrículo derecho. Y a este nivel es la salida desde los ventrículos, es decir, que si yo entro por aquí, voy a salir por aquí. Y entonces voy a salir esta es la salida desde el ventrículo izquierdo hacia la aorta. Y esta sería la salida desde el ventrículo derecho hacia la arteria pulmonar. Aquí está mostrando el momento en que las válvulas auriculoventriculares están abiertas y en las dos válvulas las dos válvulas sigmoideas están abiertas. Eso lo vamos a entender mucho mejor cuando veamos ciclo cardíaco en la siguiente clase. Aquí está abierta lo que es la válvula aórtica, que es la comunicación entre el ventrículo y la aorta. Eso es con ver estos orificios por donde va a salir la sangre a través de las coronarias, eso es impelable de saber qué válvula es. O sea, esta es la que nos identificamos de una vez cuando veamos estos orificios, estos huequitos. Vemos que estas son las valvas de la válvula. Todo eso vamos a ver cómo trabajan ellas. Cuando la sangre se tiende a devolver, esos saquitos se llenan de sangre y hace que se cierre la válvula. Y entonces se distribuye, la sangre que cae en esos saquitos se distribuye a través de las coronarias y entonces en ese momento el corazón se irriga.
estas válvulas, estas cuerdas tendinosas, a través de los músculos papilares, son los que ayudan a sostener, las valvas para que se mantengan en el sitio y no haya el paso de sangre de regreso desde la aorta hacia el ventrículo. Igualmente, como les decía, aquí está un corte de lo que es un corte axial o un corte transverso de lo que es el corazón. Aquí quiero que veamos varias cosas. Primero, ya empezamos a ver entonces la distribución de que tenemos. Aquí la aurícula, vamos a decir, esto es lo que llamamos orejuelas. Hay libros que a la aurícula no le llaman aurícula, sino que le llaman atrio, porque le llaman aurícula a estas orejitas que tiene el, el corazón como tal hacia los lados de lo que llamamos aurícula. Y entonces a estos saquitos, entonces sí le llaman aurícula. En cambio, en este, por cierto, este libro sí mantiene que a esto se le llama atrio y a las aurículas se le llama aurículas como tal. Pero es para que no se vayan a confundir. Porque la palabra aurícula viene de auricular, de oído. Entonces, vamos a decir, el término que debería ser es que a este saquito, es que le llamemos aurícula porque es lo que pareciera como que si el corazón tuviera unas orejitas. Si lo vemos más atrás, si vemos más hacia atrás, aquí está el corazón. Fijémonos que no vemos la aurícula como tal, sino que vemos esta orejita, porque aquí esto lo está señalando como aurícula, pero esto es la orejita. Esa orejita, que es como un saquito, ella mantiene sangre allí para ayudar a la mayor distribución de la sangre si es necesario. Es decir, si uno necesita en un momento dado, si uno empieza a correr, etcétera, entonces ahí hay un reservorio de sangre que ayuda a la circulación. Entonces tenemos, pero como vamos a decir a nivel internacional se acepta que en las cavidades son dos ventrículos y dos aurículas, entonces sencillamente le llamamos a esto atrio, a pesar de que es lo que en verdad se parece a las orejitas. Fijémonos que esto es la parte inferior, porque esto del corazón estaba así y se abrió. Entonces quiere decir que esto era lo que estaba aquí. Y fijémonos que entonces es como un reservorio de sangre que le pasa sangre a la aurícula si es necesario. De resto, o sea, esa sangre obviamente se mantiene circulando porque si no se coagula la sangre allí, pero no es necesario a menos que el corazón se le exija. Entonces tenemos aquí, vamos a decir, si quitáramos esto, viéramos aquí debajo la aurícula, que es donde está llegando la vena cava superior. Entonces empecemos. La sangre, viene el recorrido de la sangre y llega a través de lo que es la vena cava superior y la vena cava inferior. Esa sangre llega y pasa a través de esta válvula que llamamos aurículo ventricular. Entonces, como tenemos dos válvulas auriculoventricular, entonces tiene el nombre de válvula tricuspidia, un nombre propio que llamamos válvula tricuspidia. ¿Por qué? Porque está formada por tres valvas. Las valvas son esto que tenemos aquí, esto aquí, una valva anterior, una valva posterior. Entonces, esta es la entrada. Desde la aurícula pasa la sangre de la aurícula al ventrículo. ¿Cómo pasa? Eso lo vamos a ver en ciclo cardíaco. Cómo la fisiología de cómo hace todo eso el corazón en menos de un segundo, en 0.8 segundos. Cae en el ventrículo derecho y luego sale a través de lo que es a través de lo que es el tronco pulmonar.
el tronco pulmonar, entonces como es sangre que viene del resto del cuerpo, es desoxigenada, entonces va a los pulmones a ser oxigenada. Luego que es oxigenada, entonces regresa por lo que es las venas pulmonares. Las venas pulmonares caen en la aurícula izquierda, luego pasa a través de esta válvula, que entonces es aurículo-ventricular, pero es la válvula aurículo-ventricular izquierda, que llamamos mitral. Esta válvula es mitral y solamente tiene dos valvas. Es la única de las 4 válvulas que solamente tiene 2 valvas. Entonces, como son unas valvas más grandes, entonces se parecen a una mitra, que es lo que usan los sacerdotes arriba. Por eso es que se llama mitral. La sangre entonces cae en el ventrículo izquierdo y luego sale a través de la aorta a ser distribuida por todo el cuerpo. Entonces, si nos fijamos, la sangre viene a través de todas las venas, la sangre viene a través de todas las venas y llega desoxigenada, llega al ventrículo, a la aurícula derecha y luego al ventrículo derecho, donde es distribuido a los pulmones. Entonces, igual, luego llega a toda esa sangre llega a ya oxigenada a través de las venas, llega a la aurícula izquierda, pasa al ventrículo izquierdo y es distribuida por aorta. ¿Qué sucede? Que entonces normalmente nosotros tenemos en concepto de que todas las venas llevan sangre desoxigenada. Todas las venas llevan sangre desoxigenada, excepto las venas pulmonares, que como se dan cuenta, estas venas pulmonares traen sangre del corazón. Al traer sangre, perdón, de los pulmones. Al traer sangre de los pulmones, entonces ya esa sangre viene oxigenada. Entonces, las venas pulmonares son las únicas que traen sangre oxigenada. Por el contrario, cuando sale la sangre del ventrículo izquierdo por la aorta, sale por todas las arterias y toda arteria, entonces tenemos el concepto de que toda arteria tiene sangre oxigenada. Sin embargo, la arteria pulmonar que sale del ventrículo derecho, por salir del ventrículo derecho sin oxígeno, es la única arteria del cuerpo que lleva sangre desoxigenada. La razón es porque, o sea, no debemos entonces decir que todas las arterias llevan sangre oxigenada, todas las venas llevan sangre desoxigenada. El problema es que como como la sangre está saliendo del ventrículo izquierdo, entonces por más que vaya desoxigenada, necesita aguantar las presiones que normalmente aguanta una arteria, que normalmente, por ejemplo, aguanta la aorta. Entonces, como va saliendo la sangre con mucha presión, necesita aguantarla y para eso se coloca allí una arteria. Pero lleva sangre desoxigenada. Igualmente, las venas son más que todo reservorios, agarran la sangre de los pulmones, no vienen con muy poca presión y entonces por eso allí son venas, a pesar de que llevan sangre desoxigenada. Es decir, a pesar de que llevan sangre oxigenada. Es decir, que el concepto correcto es que todos los vasos que llegan al corazón son venas. Todos los vasos que llegan al corazón son venas y todos los que salen del corazón son arterias, independientemente si es oxigenada o desoxigenada. Entonces, vamos a empezar a ver otra cosa que quería ver aquí, es que noten la diferencia que hay en el grosor de la pared del ventrículo izquierdo en este caso, y del ventrículo derecho. Fíjense la diferencia bastante notable, ¿no? Como el ventrículo derecho es fino comparado con lo grueso que es el ventrículo izquierdo. Y esto es por la sencilla razón que el ventrículo derecho maneja volumen. Entonces, al manejar volumen, al manejar más sangre que el ventrículo izquierdo, entonces necesita una cavidad más grande. Como se dan cuenta, esta es más gruesa
tiene la pared más gruesa, pero la cavidad es más pequeña comparada con la del ventrículo derecho. Entonces, en cambio, el ventrículo izquierdo maneja presión porque debe contraerse con tal fuerza que la sangre debe llegar al cerebro, que está muy por encima del corazón, y por lo tanto debe vencer la gravedad. Entonces debe hacerlo con mucha presión, entonces por lo tanto debe haber un buen músculo, un buen miocardio para hacer esa distribución. Entonces, no olvidar nunca que el ventrículo derecho maneja volumen y el ventrículo izquierdo maneja presión, y eso es lo que explica completamente la diferencia del grosor de sus paredes. Este obviamente tabique interventricular. Entonces, cuando vemos la aurícula derecha, entonces tenemos una foto del corazón por el lado derecho, y entonces tenemos aurícula derecha y ventrículo derecho. Obviamente, ¿quién llega a la aurícula derecha? Lo que es vena cava superior, vena cava inferior, y nos está faltando algo que es la vena coronaria o seno coronario. Seno coronario. Entonces son las tres venas que drenan en la aurícula derecha. Vena cava superior, que trae sangre de la cabeza y los miembros superiores. Vena cava inferior, que nos trae sangre de lo que es abdomen y miembros inferiores. Y el seno coronario, que nos trae la sangre con que el corazón se nutre. La sangre con que el corazón se nutre, que es la que le da a través de lo que son las arterias coronarias. Entonces, aurícula derecha, ventrículo izquierdo. Obviamente, entre ellos dos está, que no se ve aquí, la válvula aurículo-ventricular, y que llamamos válvula tricuspidia. Igualmente, aquí también quería enseñarles lo que es la fosa oval. Se ve aquí también en esta fosa oval. Esta fosa oval es un orificio que se encuentra solamente en vida intrauterina, se encuentra abierto en vida intrauterina, y permite que toda la sangre en el feto, toda la sangre que llega a la aurícula derecha, de una vez pase al ventrículo izquierdo para ser distribuida por todo el cuerpo, porque en el feto la sangre que llega a la aurícula derecha ya viene oxigenada por la madre, viene de las arterias umbilicales, viene oxigenada, llega a las venas cava, y como ya llega oxigenada, no necesita circular a los pulmones, entonces pasa de una vez a través de este huequito. Cuando el niño respira por primera vez, eso cambia las presiones entre el pulmón y el corazón, y eso hace que se cierre automáticamente. Si eso no se cierra, entonces el niño va a tener complicaciones a nivel de la oxigenación de los tejidos, porque entonces, como ya se le va a cortar el cordón umbilical, no va a recibir sangre oxigenada aquí, sino que toda la sangre que va a llegar aquí es desoxigenada. Y si ya está abierto este huequito, al pasar sangre desoxigenada hacia la aurícula izquierda, se revuelve sangre oxigenada con desoxigenada, y entonces el porcentaje de oxígeno que le va a llegar a los tejidos a través de la arteria aorta va a ser disminuido comparado con lo que normalmente es. Y lo que normalmente es, entonces, que haya una saturación del 100%, y que eso es lo que necesitamos de oxigenación para todos nuestros tejidos. Si nuestra oxigenación llega a 92, 90%, ya entonces nuestros tejidos van a empezar a fallar. Va a haber una falla a nivel de nuestros tejidos porque la oxigenación no está llegando bien, y esta podría ser una de las causas, que esté abierto la fosita oval. Que está también el orificio, o sea, esta es la aurícula abierta, más o menos como en este dibujo, y vemos aquí el orificio del seno coronario cuando llega la sangre de las arterias coronarias. Igual, esta entonces otra abertura, como les decía, vena cava, aurícula, y está llegando aquí la sangre desde la vena cava superior, vena cava inferior, huequito del seno coronario. Aquí se encuentra toda la sangre y pasa por esta puerta, que es la válvula auriculoventricular o válvula tricuspidia, hacia el ventrículo derecho.
Caemos ahora entonces en el ventrículo derecho. Entonces tenemos válvula tricuspidia y tenemos esto que es lo que llamamos músculos papilares. Estos músculos papilares, tenemos músculos papilares de primer orden, músculos papilares de segundo orden y músculos papilares de tercer orden. Aquí de una vez los voy a explicar porque en el ventrículo derecho es donde más que todo tenemos eh, músculos papilares de segundo orden. Los músculos papilares de primer orden, es decir, son músculos, son tejidos, son músculo cardíaco que va a ir distribuido desde la pared del ventrículo hasta las cuerdas tendinosas. Desde la pared del ventrículo hasta las cuerdas tendinosas. Eso permite que cuando el ventrículo se contraiga, que vamos a ver bien eso en ciclo cardíaco, en el momento que el ventrículo se contrae, estos músculos papilares se contraen también para sostener a las valvas y que la sangre y que esto se mantenga cerrado, la válvula se mantenga cerrado y que la sangre no se devuelva desde el ventrículo a la aurícula, porque entonces vamos a tener problemas otra vez de oxigenación, más o menos como los problemas que les expliqué con si está abierto la fosita oval. Entonces, vamos a tener problemas. Tenemos entonces músculos papilares de primer orden son los que van desde la pared a las cuerdas tendinosas. Los músculos papilares de segundo orden, son los que van de una pared del corazón a otra pared. De una pared del ventrículo, en este caso de la pared ventricular, de la pared del tabique interventricular, de la pared interventricular, hacia la pared anterior. Este músculo papilares entonces ayudan a que el ventrículo cuando se está llenando no se llene de más, tenga un límite, porque si llega mucha sangre, él la recibe y se estira y se estira y se estira, se estira, se estira, pero después ¿cómo va a ser para contraerse? Es como una liga que ella, mientras tú más la estires, con más fuerza va a salir el papelito que le vas a tirar a alguien, pero llega un momento en que la liga, por más que le estire, no va a tener una fuerza de contracción, no va a tener una fuerza de contracción efectiva o hasta se puede reventar. Entonces, eso sucede en el corazón y estos músculos papilares de segundo orden, eso es lo que ayudan a que el ventrículo no se dilate de más, de tal manera que después no se vaya a poder contraer. Cuando veamos fisiología nos vamos a dar cuenta lo muy importante que influye la dilatación para poder contraerse. Lo muy importante que es la dilatación del corazón para después contraerse. Eso está muy relacionado. Y los músculos papilares de tercer orden, que son estos aquí que van, que están inmersos en la misma pared. Es decir, van de pared a pared, pero dentro de la misma pared del ventrículo. En cambio, los músculos papilares de segundo orden son los que van de una pared del corazón hasta la otra. Este músculo papilar, sobre este que está aquí, que más que todo aquí existe en el ventrículo derecho, a través de él pasa, cuando veamos en electrocardiograma, que viene el haz de His, que trae la información del impulso nervioso que va a hacer que esto se contraiga. Va a venir a través del tabique interventricular y esto se va a distribuir en dos ramas que se llaman ramas del haz de His. Viene el haz de His por aquí y entonces se distribuye hacia el ventrículo derecho para que se contraiga y hacia el ventrículo izquierdo. A través de este músculo papilar de segundo orden pasa esa rama del haz de His. Y hay veces que sucede por mucha dilatación del ventrículo, se rompe, se puede romper este músculo papilar y entonces obviamente el ventrículo derecho va a quedar
sin inervación. El ventrículo derecho no se va a poder contraer, es decir, que no va a haber bombeo y eso es completamente grave para el paciente. Aquí tenemos entonces, ahora ya vimos se me olvidaba aquí comentarle. Ventrículo derecho, entonces la salida es a través de lo que llamamos arteria pulmonar. Arteria pulmonar, que es o tronco pulmonar. Como ya les dije, aquí hay sangre desoxigenada y sale a través de la arteria pulmonar. Tenemos entonces que esto es la válvula sigmoidea pulmonar, que la llamamos con ese nombre. Válvula pulmonar porque obviamente va desde el ventrículo hacia la arteria pulmonar. Entonces viene la sangre por las venas cava, cae en la aurícula derecha, pasa por la válvula tricuspidia, cae en el ventrículo derecho y de allí pasa por las válvulas pulmonar y llega a la arteria pulmonar. Desoxigenada, todo esto es desoxigenada, llega a los pulmones y ahora se regresa por las venas pulmonares. Oxigenada, sangre oxigenada, viene por las venas pulmonares. Son dos venitas derechas y dos venitas izquierdas. Caemos aquí en la aurícula izquierda. De aquí, entonces, fijémonos aquí cómo lo llamamos, orejuela izquierda o apéndice atrial, que entonces es la orejita, como les decía, que es un reservorio de sangre y que puede vertir, esa sangre hacia la aurícula izquierda si nosotros lo necesitamos. De hecho, el libro de fisiología, el Gayton, dice que nosotros podríamos vivir tranquilamente sin aurícula. Es decir, que si la sangre llegara al ventrículo directamente, podríamos vivir con esa cantidad de sangre porque la aurícula nos ayuda a un 25% adicional de sangre, que lo vamos a ver en ciclo cardíaco. El problema es que nosotros no siempre estamos caminando, nosotros a veces necesitamos subir escaleras, necesitamos subir una montaña, necesitamos correr. Y ahí en esos momentos nosotros necesitamos un nivel mayor de oxígeno y por lo tanto una mayor cantidad de sangre. En esos momentos no podríamos hacer esas cosas si no tendríamos aurícula y si no tendríamos estas orejuelas que nos ayudan a reservorios de sangre. Entonces, llega la sangre a las venas pulmonares, pasa a través de aquí que está cortado lo que es la válvula mitral, y les dije que es una válvula auriculoventricular, pero se llama mitral en el caso de la izquierda. Caemos en el ventrículo izquierdo. Otra vez, fíjense la diferencia de grosor del ventrículo izquierdo, porque el ventrículo izquierdo maneja presión comparado con el ventrículo derecho que maneja volumen. Como maneja volumen, él se puede dilatar mucho por la cantidad de volumen que maneja y por eso es que hay este reforzamiento de el músculo papilar de segundo orden que casi no vemos aquí en el ventrículo izquierdo, porque el ventrículo izquierdo, como tiene una cavidad más pequeña, entonces hay menos ese problema. Fijémonos entonces que del ventrículo izquierdo entonces podemos salir a través de esta puertica que llamamos válvula aórtica. Válvula aórtica, salimos hacia lo que es la aorta. No se les vaya a olvidar entonces que si vemos estos dos dibujos que estamos viendo, que la arteria pulmonar sale por delante de lo que es la aorta. Es decir, que nosotros si tomamos un corazón y lo vemos de frente, la arteria que vemos de primero, que está más anterior, todo lo que vemos más, el vaso que vemos más anterior es la arteria pulmonar. Luego, más atrás es que está la aorta. Tendemos siempre, como la aorta es la que más conocemos, tendemos a decir que esta es la aorta. No, pero fijémonos que ella viene saliendo de lo que es el ventrículo derecho. En cambio, del ventrículo izquierdo sale la aorta más hacia atrás. Fijémonos, hacia adelante sale arteria pulmonar, hacia atrás la aorta. Sin embargo, fijémonos entonces, la arteria pulmonar sale y después entonces pasa por debajo de lo que es el callado de la aorta.
Fijémonos, la aorta tiene una dirección que cuando ella sale hacia la derecha, ascendiendo, hace el callado y luego desciende. Y entonces por debajo del callado del arco aórtico va a pasar la arteria pulmonar. Aquí está igualmente las dos valvas. Aquí este corte está más inferior, corte inferior, y entonces vemos los músculos papilares de primer orden, vemos los músculos papilares de tercer orden en el ventrículo izquierdo y cómo se sostienen las valvas. Fijémonos que son dos valvas, una válvula posterior y una válvula anterior, y que se les llama mitral porque estas valvas parecen una mitra del sacerdote. Si tratamos de no leer la leyenda, entonces empecemos a tratar de adivinar. Fíjense que este es el ventrículo izquierdo, que es una vista no tanto inferior, sino como lateral e inferior. Entonces vemos aquí el seno coronario. Vemos, entonces esto sería como es ventrículo izquierdo, entonces eso es lo que nos va a ayudar a ubicar. Ventrículo izquierdo, entonces este es aurícula izquierda, más allá estaría la aurícula derecha, porque esto obviamente es la vena cava inferior. Entonces, como esto es ventrículo izquierdo, aurícula izquierda, aquí están llegando las 4 venitas pulmonares que llegan a la aurícula izquierda. Arteria pulmonar, y si nos acordamos de este dibujito aquí, arteria pulmonar y la aorta. Ok, otra cosa que debemos recordar, debemos sabernos siempre, eso es para siempre, porque es lo que se enferma en un infarto al corazón, es la irrigación del corazón. Entonces, el corazón cuando bombea la sangre a través de la aorta, el primero que come de esa sangre es el mismo. Por eso, cuando vimos al principio los orificios por donde sale la sangre desde por la aorta, que sale a través de la válvula aórtica, y hay unos huequitos por donde sale la sangre hacia las coronarias. Sería entonces la coronaria derecha y la coronaria izquierda. Entonces tenemos que la coronaria derecha tiene dos ramas, que es la marginal derecha y la interventricular posterior. Entonces tenemos aquí la aorta coronaria derecha, ¿verdad? Y entonces viene aquí la coronaria derecha y aquí en este borde da una arteria que se llama marginal derecha. Se llama marginal porque está en el borde, marginal derecha. Y luego ella sigue dando la vueltica y cuando llega al tabique interventricular, porque el tabique interventricular va desde aquí, desde anterior hasta posterior. Cuando da la vueltica y llega hasta la pared interventricular, a nivel posterior, entonces ahí se va por toda la pared, por todo el tabique interventricular posterior. Así como vemos que esta va por el tabique interventricular anterior, esa va por el tabique interventricular posterior. Es por eso entonces que la aurícula derecha, la coronaria derecha, va a tener estas dos ramas principales, lo que es la marginal derecha y a nivel de interventricular posterior. Igualmente, la izquierda, que es esta, es más cortica porque cuando ella sale, entonces se divide de una vez en dos arterias, casi de una vez, en esta y en esta, que son la circunfleja, porque le va a seguir dando la vuelta al corazón, y la descendente anterior o interventricular anterior. Ustedes pueden tomar cualquiera de esos dos nombres. Sin embargo, vamos a decir aquí en Falcón siempre tomamos el nombre de interventricular. Interventricular anterior e interventricular posterior. Entonces aquí tenemos otra vez coronaria derecha, marginal derecha y esta que va dando la vuelta interventricular posterior. Aquí coronaria izquierda me da la circunfleja que va a seguir dando la vuelta y
la coronaria, la interventricular anterior. Si se fijan, llega un momento siempre en que estas arterias se anastomosan, se ayudan, porque el corazón obviamente es un órgano vital y que necesita mantener irrigación todo el tiempo. Cuando medio falla una irrigación de estas arterias, se empieza a morir alguna pared del ventrículo y eso va a hacer que entonces el paciente fallezca, empieza a fallar el bombeo del ventrículo, sea del derecho o del izquierdo, y entonces va a, va a haber una falla cardíaca y por lo tanto la muerte. No olvidar que la interventricular, la coronaria derecha, va a ayudar más que todo a la irrigación de lo que es el ventrículo derecho. Entonces, coronaria derecha se relaciona con ventrículo derecho y con interventricular posterior, es decir, con la cara inferior del corazón. En cambio, coronaria izquierda va a encargarse del ventrículo izquierdo. O sea, más que todo, los libros hablan de que como tal la coronaria izquierda te va a irrigar 2/3 del ventrículo izquierdo y 1/3 de él y 1/3 de él lo distribuye, lo irriga la coronaria derecha. Pero a grandes rasgos, lo que quiero es que en este momento recuerden eso. Interventricular, coronaria izquierda se encarga del ventrículo izquierdo. Coronaria derecha del ventrículo derecho. Y que entonces la coronaria derecha tiene que ver con interventricular posterior, cara inferior del corazón. Interventricular izquierda tiene que ver con cara anterior del corazón. Esto es vital porque el paciente, cuando nos llega con dolor precordial, entonces hay diferentes tipos de dolor precordial. Y entonces, si nosotros pensamos que el paciente tiene un dolor precordial, o sea, es decir, un dolor característico de un infarto, pero se está relacionando también con dolor epigástrico, entonces debemos pensar que hay un infarto de cara inferior. Al pensar entonces un infarto de cara inferior, quiere decir que es la interventricular posterior la que se está dañando. Y si es la interventricular posterior, tenemos que pensar que ella es rama de la derecha. Si pensamos que ella es rama de la derecha, se está infartando el ventrículo derecho. Y cuando se infarta el ventrículo derecho es más grave que el ventrículo izquierdo porque el ventrículo derecho maneja volumen. Entonces, al manejar volumen, entonces él, ¿cómo les explico? No va a haber, primero, no va a haber la eyección del ventrículo, de esa sangre del ventrículo derecho a los pulmones para que se oxigene. Además, que entonces va a haber un reflujo de sangre del ventrículo derecho hacia la aurícula derecha, entonces toda la sangre se va a chantar por todas las venas y eso va a ser un problema mayor para el paciente a que si hay un infarto del ventrículo izquierdo. Y entonces, por eso, el infarto del ventrículo derecho es más grave, porque estás, la circulación, o sea, estás dañando toda la circulación completa, la circulación menor, y entonces no estás oxigenando al corazón, no estás oxigenando a esa sangre, a los pulmones, y entonces obviamente cuando ya llega al ventrículo, llega desoxigenada porque no está llegando una buena distribución de sangre hacia el ventrículo izquierdo. En cambio, cuando se infarta el izquierdo, por lo menos llega sangre oxigenada, lo único es que él no la puede bombear. Entonces es más manejable ese infarto del ventrículo izquierdo que del ventrículo derecho. Aquí vemos otra vez
Otro aquí, como les decía, siempre tendemos a decir que lo que está hacia adelante es aorta, ¿no? Arteria pulmonar, lo que está hacia atrás es aorta, y fíjense cómo aquí están saliendo las dos coronarias. Coronaria izquierda, que vamos repasando de una vez, coronaria izquierda da dos ramas, interventricular anterior y circunfleja. En cambio, la coronaria derecha nos da la marginal y sigue dando la vueltica hasta que llega a la interventricular posterior. Aquí está. Si vemos aquí, como decirle, esto es cara inferior, entonces anterior, hacia anterior vemos que viene aquí la auricular, la coronaria derecha, viene dando la vueltica y cuando llega hacia inferior, aquí da la marginal, y cuando llega aquí hacia inferior, se viene la interventricular posterior. Igual otra vez, arteria pulmonar, aorta, vena cava. Tienen que repasar eso, repasar eso, repasar eso para que no se les olvide. Arteria pulmonar, aorta, vena cava superior. Coronaria, entonces, obviamente, coronaria izquierda, coronaria derecha. La coronaria derecha, recordemos, da la marginal y después cuando llega al final, interventricular posterior. La coronaria izquierda me da circunfleja porque le sigue dando la vuelta de círculo. Me da la circunfleja e interventricular anterior. Aquí para ver otra vez, aquí viene coronaria derecha con su marginal y después al final interventricular posterior que me va a irrigar la cara inferior del corazón, que tiene que ver con el ventrículo derecho, y ya hablamos de todas las complicaciones que da eso. Toda esa sangre, después que oxigena al miocardio, se devuelve por las venitas coronarias. Y la que importa más, entonces todo eso, toda esa sangre se recoge en lo que llamamos seno coronario, que vemos que está aquí debajo de lo que es la aurícula izquierda. Y entonces, pero ella drena ¿en dónde? En la aurícula derecha. Nunca se nos olvide. Nos preguntan, ¿qué drena en la aurícula derecha? Vena cava superior, vena cava inferior y seno coronario. Son tres. Entonces aquí tenemos diferentes imágenes de cuando, perdón, cuando se hace un arteriograma de las coronarias para ver dónde hay una obstrucción. Entonces ahí tenemos imágenes enseñándole esto el arteriograma, que se coloca contraste a nivel de lo que es las coronarias, las arterias coronarias, y se hacen rayos X y se va viendo si hay alguna obstrucción en alguna de ellas. Y vemos otra vez, arteria coronaria derecha con su marginal y ya hacia allá la interventricular posterior. Coronaria izquierda, interventricular anterior y circunfleja. Y están otra vez. Y aquí está el recorrido de las venas, que como les decía, lo más importante, recordar, seno coronario debajo de la aurícula izquierda, pero que drena en la aurícula derecha. Había dicho que debemos entonces estudiar las ramas de la aorta, que me gusta mucho cómo se distribuye toda la sangre a través del cuerpo y todos estos caminitos de la arteria. Cuando doy clase los empiezo a preguntar como una bacteria, que si le quiero llevar una bacteria para acá, para allá, y bueno, tienen que responder todo eso. Entonces, la aorta tiene varias porciones, entonces por ahí es que debemos comenzar a dividir la arteria por porciones de distribución, y así vamos viendo en cada porción qué arterias salen. Entonces, primero, la aorta es rama del ventrículo izquierdo. Eso es lo primero que debe quedar claro. Debe salir del ventrículo izquierdo. Ajá. Y entonces sale una porción ascendente. Sale una porción ascendente que sería esta que está aquí. Entonces, de la porción ascendente, que no está en este dibujito, de la porción ascendente sale solamente una rama, que son las arterias coronarias,
que salen a través de los huequitos que les dije al principio, los huequitos que están en las valvas de la válvula aórtica. Entonces, la primera rama es las arterias coronarias. Eso no se les puede olvidar. Eso es pregunta de examen, pregunta en todas las clínicas, en donde ustedes quieran, le van a preguntar cuál es la primera rama de la aorta, y siempre hay gente que no sabe. Entonces, empiezan que decir las del Callado, que si no, las arterias coronarias. Entonces, ellas se van a encargar ¿de qué? De la irrigación del corazón mismo, porque si él está trabajando, entonces él debe comer primero. Un 5% de la sangre que sale del corazón va para él. Ese porcentaje se llama gasto cardíaco. Y eso lo vamos a ver en la última clase de hoy. Entonces, esta es la porción ascendente porque va saliendo la sangre hacia arriba. La sangre debe salir hacia arriba porque hay que dar una vueltica primero y darle sangre a la cabeza y al miembro superior. Y ahí es que va a dar las ramas del callado de la aorta. Luego es que se va a devolver hacia abajo para ir distribuyéndose en el tórax, abdomen y miembro inferior. Entonces, en el callado de la aorta tenemos 3 ramas. Tenemos lo que llamamos tronco arterial brachiocefálico, arteria carótida primitiva izquierda y arteria subclavia izquierda, que son las que vemos aquí. Entonces tenemos entonces la primera rama es el tronco arterial brachiocefálico, que es este, que entonces me da la carótida primitiva derecha y subclavia derecha. Luego sale la carótida común izquierda y sale la subclavia izquierda. De tal manera que la carótida común izquierda, o la carótida primitiva, como la llamamos normalmente, la carótida primitiva izquierda y la subclavia izquierda son ramas directas de la aorta. Eso tampoco se lo puede olvidar porque con eso siempre se viven resbalando. Se lo van a preguntar a cada rato. Por ejemplo, si les preguntan, la arteria humeral, llévame de regreso la arteria humeral hacia la aorta. Entonces tú tienes que decir, arteria humeral es rama de la axilar es rama de la subclavia y la subclavia es rama de, entonces ahí tú tienes que decir, depende. Si estamos hablando de la derecha, es rama del tronco arterial brachiocefálico. Si estamos hablando de la izquierda, es rama directa de la aorta. Siempre deben decir eso. Depende. Si es de la derecha, tiene que pasar por la arteria, por el tronco arterial brachiocefálico. Ahora, nunca deben, por ende, nunca deben decir tronco arterial brachiocefálico derecho, porque no existe un izquierdo. Entonces está de más decir derecho. Entonces, la subclavia derecha, al pasar por el borde, esta es la subclavia derecha, al pasar por el borde de la primera costilla, se convierte en axilar. Se convierte en axilar. Sobre la subclavia derecha, lo vimos en la clase de cuello, y sobre el axilar y de ahí para abajo vamos a ver en la clase de miembro superior. Igual aquí vemos subclavia y cuando pasa por el borde lateral de la primera costilla se convierte en axilar. Las carótidas primitivas, ellas al llegar al ángulo de la mandíbula se dividen, se bifurcan en carótida externa y carótida interna. La carótida externa se va a encargar de la irrigación de la cara y la carótida interna va a seguir subiendo y se va a encargar de la irrigación del cerebro. Eso también lo vimos la semana pasada en cabeza y cuello. Luego, entonces, la aorta sigue su camino ahora de descenso hacia nivel posterior. Ahora, nunca se nos olvide el callado de la aorta, que está aproximadamente a nivel de lo que es la tercera vértebra torácica. El callado de la aorta a nivel de la tercera vértebra torácica. Cuando hacemos una rayos X de frente, AP, del tórax, vamos a ver lo que es lo que llamamos en la rayos X el botón aórtico. Vamos a ver cómo se remarca algo redondito
y es porque entonces estamos viendo el callado de frente, vemos el callado que hace esto de frente, y entonces queda algo redondito, y entonces lo llamamos, por eso, botón aórtico, no se nos olvide. Entonces, a medida que va bajando la aorta, entonces se va distribuyendo en ramas. Entonces, ¿cuáles son las ramas de la aorta descendente? Entonces, la aorta descendente se va a dividir en dos, obviamente, en una aorta torácica y en una aorta lumbar. Entonces, ¿cuáles son las ramas de la aorta torácica? Lo que tenemos que acordarnos es, para que no se nos olvide, son sencillamente los órganos que hay en el tórax. Entonces, ¿cuáles son los órganos en el tórax? Bueno, tengo los pulmones, tengo las costillas, ¿qué más? Tengo el esófago, y entonces ahí voy sacando. Ajá, ¿qué me falta? Las mediastínicas, porque van a los órganos o los otros órganos que están en el mediastino, y bueno, por cierto, no me falta más nada, ¿no? Entonces, ya ahí me acuerdo. Ahora, fíjense aquí. Fíjense varias cosas que tenemos que tomar en cuenta para que no se nos olvide. La aorta, entonces, da todas estas ramitas que se llaman las intercostales. Estas intercostales de una vez suben a cada costilla y van por el borde inferior de cada costilla. Van por el borde inferior de cada costilla. Y entonces la tenemos que tomar en cuenta siempre cuando vamos a hacer una toracostomía mínima, es decir, colocar un tubo de tora, que obviamente se debe colocar cuando agarramos el espacio intercostal siempre por encima de la costilla y no por debajo de la costilla. Porque si lo hacemos por debajo de la costilla, le vamos a dar a la intercostal, y fíjense que las intercostales son ramas directas de la aorta. Entonces, se puede imaginar la presión que trae eso. Entonces, el sangrero no va a ser normal. Por lo tanto, no se les puede olvidar, intercostales van por debajo de la costilla. Entonces, cuando voy a colocar un tubo de tora, cuando voy a hacer cualquier incisión, cualquier cosa que yo voy a hacer en el tora, debo hacerlo por encima de la costilla y no por debajo. Ahora, fíjense, como la aorta va a pasar por aquí, va a empezar, fíjense, D1, D2, D3, D4, como va a empezar como en D4 a dar las intercostales. Y las primeras intercostales, ¿quién las da? Bueno, veíamos la semana pasada que la subclavia da una rama que se llama intercostal suprema, y esa intercostal suprema baja y da la primera intercostal, la segunda intercostal y la tercera intercostal. La cuarta intercostal es rama de la aorta, cuarta, quinta, sexta, hasta la 12, obviamente. Eso por un lado. Lo otro es, a veces como estudiante pensamos, bueno, pero no, aquí ¿para qué vamos a dar irrigación al pulmón si salen unas arterias directo del corazón para el pulmón que se llaman las arterias pulmonares? No, esas arterias pulmonares, recordemos que llevan sangre desoxigenada. Y llevan sangre desoxigenada para que el corazón, para que los pulmones la oxigenen. Es decir, que los pulmones no reciben sangre oxigenada a través de ellas. Por lo tanto, debemos alimentar al pulmón, a los neumocitos, debemos alimentarlo con oxígeno. ¿Con qué los alimentamos? Con sangre desde la aorta, con estas arterias que llamamos arterias bronquiales. Entonces, las arterias pulmonares no irrigan al pulmón. Conchita de mango a veces. ¿Quién irriga al pulmón? Las arterias pulmonares. No, ellas llevan sangre desoxigenada. Son las arterias bronquiales las que llevan sangre oxigenada al pulmón. Tenemos entonces obviamente las arterias esofágicas, que esas son, si están distribuidas, arterias esofágicas superior, esofágicas medias, esofágicas inferiores. Las mediastínicas, que ayudan a la irrigación de lo que es el pericardio y los mismos grandes vasos, y las arterias intercostales aórticas, que ya las mencioné.
Luego tenemos entonces las otras ramas, que son las de la porción descendente. Entonces, en la porción descendente, entonces debemos buscar, acordarnos qué tenemos allí en el abdomen. Entonces, tenemos riñones, tenemos los intestinos, el tripero. Ah, bueno, entonces los intestinos. Entonces, los intestinos sí están irrigados por 3 tipos de arterias que vamos a ver ahorita. Entonces, no olvidarnos de los riñones, de los intestinos y obviamente de las ramas terminales de la aorta, que son las dos que siempre vemos así como una Y, que son las ilíacas primitivas. Vamos a ver qué se me olvida por ahí. Obviamente no se me puede olvidar las de nuestra reproducción, que son las gonadales, que son las ováricas y la espermática. Ok, entonces fijémonos. ¿Cómo nos lo vamos a aprender? Ajá, además de la, perdón, además de los que vienen también en las lumbares, hay una arteria que se llama lumbares. Fijémonos. Entonces, hay ramas vitales que van a ir a lo que es y las ramas viscerales. Entonces, obviamente los riñones nos interesa una arteria, esta arteria renal izquierda y renal derecha. En cuanto a las vísceras, a todo el sistema digestivo, está irrigado por estas 3 arterias principales. Esto que se llamamos tronco celíaco, arteria mesentérica superior y arteria mesentérica inferior. Ellas 3 se encargan de la irrigación completa del sistema digestivo. Ahora, recordad, tronco celíaco tiene 3 ramas. Una que es llamada entonces, la otra es la gástrica y la otra es la esplénica. Esas son las 3 ramas del tronco celíaco. Ella se va a encargar obviamente de la irrigación del hígado, del vaso, del estómago y del páncreas. Luego viene entonces la mesentérica superior, que entonces se va a encargar de irrigación del duodeno, de todo el intestino delgado y del intestino grueso hasta el ángulo hepático. A partir del ángulo hepático, que sería el colon transverso, colon descendente, la mesentérica inferior que tenemos aquí. Entonces, ya tenemos esas arterias que son para el medio. Y tenemos renales, la otra más aquí arriba, que son las frénicas. El medio se irriga otras arterias frénicas inferiores, que son ramas de la aorta. Aquí lo que vemos es el esófago. Las otras que no se nos puede olvidar es las espermáticas o las ováricas. Recordemos que los ovarios y los testículos, ellos se originan embriológicamente cerca de los riñones. Y eso que entonces estos órganos de quedan en el intrapelviano y caen en las bolsas arteriales. Entonces, por la arteria el polo es de estructura de riñones hasta llegar a ahora, ¿por qué sucede esto también? ¿Por qué sucede esto? Porque esto obviamente tiene que ver con la presión no se baja una arteria que tenga inflama directa de la boca para que no haya problemas. Entonces, vemos por eso es lo largo que pudiera haber sido rama de por aquí de la ilíaca externa y eso, pero vemos no eso ahora la sino que lo tomamos sangre de la otra, que son nuestros espermatozoides y los óvulos. Y me estaba dando varias comentarios, mesentérico superior, renal, gonadal y mesentérico. Y entonces en la rama no puede olvidar, bueno, muy poco se nos olvida las ilíacas perspectivas, pero lo que se nos olvida es esta sacramela, que hay una arteria que sale por aquí, en todo el medio, entre ellas y va a irrigar el sacro. Entonces muchas veces nos pelamos, ¿cuáles son las ramas terminales? La primitiva, no, las dos primitivas más la sacramela. Entonces después las ilíacas primitivas entonces se dividen en ilíaca externa e ilíaca interna. La ilíaca interna irriga lo que son los órganos intraepáticos, la ilíaca externa va a pasar a través del y va a llegar a irrigar todo lo que es el músculo. En la arteria femoral irriga todo lo que es el músculo. Entonces, para que vamos aquí al de la entonces sale de vehículo izquierdo, en forma de callado, repasemos, área del izquierda, su área izquierda. Después entonces la parte descendente va por detrás del corazón. Vemos otra vez entonces la arteria pulmonar sale, pero entonces luego va por debajo de la aorta. Claro, aquí este es el tronco pulmonar y entonces se divide en arteria pulmonar izquierda y arteria pulmonar derecha. La arteria pulmonar derecha es más que todo la que pasa debajo de la aorta. Otra vez aquí, ahora el canal de la aorta tiene por debajo a lo que es el tronco pulmonar con su arteria pulmonar derecha y la derecha va a tener
la tráquea. Y detrás de la tráquea va a estar el esófago. Ahora, otra cosa que pasa por debajo, la aorta, es lo que vemos aquí, pues, la tráquea, entonces esto es el bronquio derecho. El libro va a decir, la aorta cabalga sobre la arteria pulmonar y el bronquio derecho. La aorta cabalga sobre la arteria pulmonar y el bronquio izquierdo. No se le olvide eso. Fíjense que entonces, pues, la aorta va a ser posterior al esófago. La aorta va a ser posterior al esófago porque la aorta es pegadita a la columna vertebral para proteger. Otra vista de lo que este es un tórax en que tenemos el pulmón izquierdo y entonces vamos a ver la aorta ascendente, el pedo de la aorta y la aorta descendente. Por aquí vamos descendiendo, valga la redundancia, lo que es el nervio vago. El nervio vago, tenemos un nervio vago derecho, un nervio vago izquierdo. El nervio vago derecho se va a la derecha y hacia adelante lo que es la caída de la aorta, y el vago izquierdo por detrás y hacia izquierda lo que es la aorta. Tenemos el medio, que es el breino, lo vemos aquí, que va descendiendo. Igual, entonces, del lado derecho, ven, obviamente casi no vamos a ver la aorta, vamos a ver lo que es la vena cava. Tenemos la vena cava superior y la vena cava inferior, que aquí casi no se ve. El ilio, es decir, todo lo que entra y sale del pulmón, entonces el hombro derecho, la arteria pulmonar derecha y las pulmonares. Ustedes dirán, ajá, ¿por qué porque están llevando sangre de los pulmones hacia la aurícula izquierda? Entonces, llevar sangre original, están de rojito, pero son venas. Aquí otra vez, igualmente, la aorta, vemos lo que es el nervio vago, que va descendiendo por aquí, va izquierdo, va contigo. Fíjense lo importante, que la vago da una rama que llama recurrente laringio, porque cuando da rama, pasa debajo de la aorta y sube, eso se llama recurrente, porque se devuelve, sube otra vez a lo que es las cuerdas vocales. Si alguien le pregunta quién inerva las vocales, el nervio recurrente laringio, rama de la difusión del vago al esófago. Y la otra que sale por delante del esófago, y el esófago a su vez por delante a lo que es la tráquea. Otra vez repasemos, entonces la aorta y tenemos un cuarto braquiocefálico, entonces sería carotidia, subclavia, esta sería carótida primitiva izquierda y subclavia derecha. Arteria pulmonar, tronco pulmonar, derecha, arteria pulmonar izquierda. Aquí viene el vago, da la rama recurrente de la ripa hacia las cuerdas vocales. Las venas, ya entonces tenemos venas, toda la sangre que viene de la cabeza, toda la sangre que viene de la cabeza va a drenar en tres venas principales, son vena yugular interna, vena yugular externa y vena anterior. Por ejemplo, la vena interna, que se va a unir con esa vena que se llama subclavia izquierda, en este caso. Entonces tenemos vena yugular y vena subclavia. Cuando vena subclavia, vena yugular trae sangre de la cabeza, vena subclavia trae sangre del miembro superior. Estas dos se unen, el tronco venoso braquiocefálico, podemos decir tronco venoso braquiocefálico, tenemos un tronco arterial braquiocefálico, brachio, de brazo y esfálico de cabeza. Entonces aquí sí tenemos tronco venoso braquiocefálico derecho y tronco venoso braquiocefálico izquierdo, que obviamente se va a formar de la yugular interna y de la subclavia izquierda. Entonces, si se fijan cómo la vena cava superior está del lado derecho, entonces obviamente la vena cava, el tronco venoso braquiocefálico derecho es más corto porque tiene que hacer un menor recorrido. En cambio, la izquierda va a hacer un mayor recorrido. Estos dos troncos, los dos troncos venosos braquiocefálicos se unen y forman lo que es la vena cava superior. La vena cava inferior que tenemos aquí se va a formar de lo que son las dos ilíacas, de las dos venas ilíacas que tenemos aquí, vena ilíaca derecha, vena ilíaca izquierda. Se forman y entonces suben a través de lo que es la vena cava inferior, y la vena cava inferior al pasar a través del diafragma drena en la aurícula derecha. Entonces, vena cava superior y vena cava inferior, además del seno coronario, drenan en la aurícula derecha. No se nos olvide aquí de una vez entonces lo que es una circulación alterna a estas venas, porque estas venas en algún momento se podrían obstruir, entonces necesitamos una circulación alterna que las ayude y que son lo que llamamos las venas ácigos. Las ácigos es una vena que va por el lado derecho, que es alternativa a la vena cava, sobre todo la vena cava inferior. Entonces ella va subiendo y entonces ella, en vez de drenar con la vena cava inferior, drena a la vena cava superior. Ella recoge toda la sangre de lo que es la parte parietal, de todos los músculos oblicuos y los músculos intercostales y las costillas, recoge toda esa sangre y así ayuda a la vena cava inferior y drena entonces la vena cava superior. Tenemos lo que es la vena ácigos por el lado derecho, y por el lado izquierdo
tenemos lo que llamamos también la hemiácido, porque aquí a la mitad del tórax drena en la ácido. La hemiácido inferior drena en la ácido. Igual la hemiácido superior drena aquí en la ácido. Entonces aquí vemos otra vez. Aquí va subiendo vena cava superior y drena aquí en la aurícula derecha. Vena cava inferior, drena aquí en la aurícula derecha. Vena cava superior, que drena en la aurícula derecha igual, que es que es afluente de estas dos que son los troncos venosos brachiocefálicos y que cada uno es afluente de las venas subclavia y vena yugular interna. Aquí tenemos entonces la ácido subiendo y drenando en la cava superior, y aquí tenemos lo que son las hemiácidos para drenar en lo que es la ácido misma. Aquí tenemos otra vez, ya todo esto lo podemos, ya lo hemos repasado. Vemos otra vez que les menciono, la aorta siempre está el tronco pulmonar es el que está por delante. La aorta más bien está hacia atrás, pero el tronco pulmonar cuando sale se para por debajo de lo que es el callo de la aorta, la pulmonar derecha, la vena pulmonar izquierda que drena en la aurícula izquierda. Subclavia, yugular, que drena el tronco venoso esfálico, los troncos esfálicos me van a formar el callo de la aorta. Perdón, los troncos esfálicos me van a formar la cava superior, y aquí entonces tenemos con las tres ramas de callo. Tronco arterial brachiocefálico, me da la subclavia y la carotida primitiva derecha, y carotida primitiva izquierda y subclavia izquierda. Otra vez la distribución esa. La distribución venosa con relación con la aorta, en relación con la rama aquí arriba. Y bueno, esta fue una disección que hicimos la última vez que dimos fotos el pasado. Y bueno, muchas gracias. Si alguna pregunta, te doy otro minuto. Y esa partida, o privado,